noches y bienvenidos un jueves más a La Réplica, al programa de la tertulia como todos los jueves. Y evidentemente pues para analizar como siempre la situación política, económica, social de Melilla. Y precisamente, aunque hayamos tenido unas entrevistas que por una parte abordaban sanidad y por otra educación infantil más concretamente, pues después nos ha llegado una noticia que ya pues acapara todos los titulares, muchísimas valoraciones por ese anuncio, ese Real Decreto Ley que se ha aprobado, que ya está publicado en el BOE, pues de esa vuelta a la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Vuelve, eso sí, hay matices, parece ser pues que se va a poner en vigor a partir del 1 de noviembre, también pues se contempla para esos contratos indefinidos y también pues por contratos debido a bajas de incapacidad temporal. Entonces vamos a hablar un poco de este asunto. También se habla de ese plan de desarrollo socioeconómico en ese Real Decreto Ley. Y también, por otra parte, ya se da derecho a paro a los trabajadores transfronterizos, que también es un epígrafe, ¿no? Pues que donde se contempla Ceuta y Melilla, evidentemente por su condición geográfica. Vamos a valorar y vamos a debatir sobre esto en el programa de hoy, pero antes, por supuesto, vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy contamos con Amin Azmani de Somos Melilla. Muy buenas noches, Amin, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer. Muy buenas noches. También contamos con José Miguel Tasende de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias por venir y también gracias por venir a Rafael Robles del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches, Paula. Pues buenas noches y gracias a los tres por estar presentes en este programa para debatir un tema que se ha debatido ya bastantes veces en este programa, pero obviamente con este nuevo Real Decreto Ley aprobado se vuelve a ese 50% de bonificación, pero bueno, ya ha habido valoraciones de la CEME, de la Asociación Zona Centro, de los partidos políticos. Y aquí hay representaciones de partidos políticos, pero vamos a volver a pedirles valoración y también que debatan entre ellos sobre este asunto. Vamos a empezar por Amin Azmani. Bueno, nosotros nos enteramos por una red social, unas declaraciones muy claras y contundentes del ministro de Política Territorial, donde hablaba de una rectificación total, inmediata, y que Melilla, sobre la bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social, que volveríamos prácticamente al sistema anterior. Y sinceramente fuimos el primer partido en celebrarlo y decir, por fin el Partido Socialista es consciente de que había errado, se había equivocado y que volvíamos a recuperar un sistema que nunca debió de modificarse. Pero conforme iban pasando las horas, pues vimos que era una rectificación parcial, una decepción más, que creo que no nos merecemos los melillenses. Hay una cronología de hechos que se suceden desde enero del año pasado, en el que solo vemos incoherencias, contradicciones y sinceramente decepciones. Mientras Marruecos asfixia, pues tenemos un gobierno del Estado que en materia de empleo y de bonificación de la Seguridad Social parece que también quiere apretar un poco más las tuercas y asfixiarnos. Recordamos en enero cómo se aplica un decreto que elimina la aplicación directa de la bonificación a las cuotas de la Seguridad Social. Además lo hace por la puerta de atrás, porque no nos enteramos prácticamente hasta que se publicó el decreto. Incluso Somos Melilla señalamos a nuestros diputados y senadores en las Cortes Generales pues por no haberse dado cuenta. Pero conforme iba pasando el tiempo, la delegada del Gobierno luego dice que bueno, que había que matizar y que ese decreto entraba en vigor a partir del 1 de septiembre del 2023, por tanto afectaba solo a la nueva contratación, cosa que evidentemente también era insuficiente y que iba a ser agresivo. Conforme pasaba el tiempo, luego nos enteramos que bueno, que parece ser que iban a rectificar y que el Gobierno del Estado, justo cuando el Partido Popular además presentaba una iniciativa legislativa en las Cortes Generales, pues la delegada del Gobierno anunciaba que finalmente íbamos a volver al sistema anterior. Pero curiosamente llegó la ministra de Seguridad Social a Melilla y dijo que no se iba a tocar, algo que fue bastante llamativo. Luego se matizó que no, que era un departamento que competía a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Y ahora finalmente el ministro de Política Territorial, en unas declaraciones sinceramente bastante claras, nítidas, nos dice que bueno, que Melilla y Ceuta van a volver al status quo y por tanto a la aplicación anterior del sistema de las cuotas de la Seguridad Social. Vamos a ir concluyendo. Y lamentablemente hemos leído la letra pequeña y seguimos con unas incoherencias brutales. No volvemos al sistema anterior, seamos sinceros, solo a los contratos indefinidos a partir de noviembre de este año y encima con fecha de caducidad, es decir, una medida que caducará en año 2026.
Yo creo que Melilla no merece esto. Nuestro régimen económico y fiscal solo debe ser tocado para mejorarlo, ampliarlo, no para recortarlo y reducirlo. No creo que esto lo hagan con Canarias o con otros territorios que tienen una especificidad y una peculiaridad importante. Y creo que Melilla, un territorio pequeño pero que aporta mucho a este país, no merece este trato. Vamos a seguir con las valoraciones y ya ahora más adelante entramos más en debate y más en detalle. Sí, bueno, titular, pues que esto no es un regreso a la situación anterior. Esto sería el titular. Nosotros, en efecto, también cuando se publicó, verdad que con mucha pirotecnia al principio, lo hemos conseguido, hemos vuelto a recuperar, no, pues no es lo mismo. ¿Por qué? Por varias cosas. Primera, porque como ahora hay contratos indefinidos y definidos, o sea, contratos a tiempo parcial y contratos, a ver, me estoy liando un poco. No son dos tipos, sí. O fijos discontinuos. Bueno, entonces, sí, el problema de esto es que al final a una gran cantidad de los contratados no se les puede aplicar esta legislación, esta norma, muy especialmente en el sector de la hostelería. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, esto empieza o entra en vigor, según dice la propia norma en el Boletín Oficial del Estado, en el 1 de noviembre. Es decir, nos queda todo el año todavía para que esto entre en vigor. Y además va a terminar de ser aplicable en el año 2026. Con lo cual esto va a estar en vigor pues un año y muy poquitos meses, 1 año y 4 meses más o menos. De manera que esto tampoco es manera de hacer las cosas. Y luego ya digo, quedan fuera pues personas de la hostelería, las trabajadoras del hogar que habíamos propuesto desde Vox, la seguridad privada, en fin, repito, el titular no es un regreso a la situación anterior. Pues vamos con la valoración de Rafael Robles. Bueno, yo cuando escucho a los compañeros de mesa de Somos Melilla y de Vox, estoy escuchando básicamente al Partido Popular, porque es lo que viene diciendo la señora diputada por Melilla en el Congreso de los Diputados, de manera muy enfadada. No entendemos por qué tan enfadada, si es porque va a tener que retratarse cuando vote este Real Decreto Ley en el Congreso y nos demuestre cuál es realmente el interés del Partido Popular en todo esto. Si después de estar pidiendo durante meses volver al modelo anterior de bonificación de cuotas de seguridad social, una vez vuelto a ese modelo, y ahora entramos en los detalles, de repente no pedimos que el Partido Popular bendiga lo que hace el Partido Socialista o el gobierno central, pero por lo menos que no vaya en contra de lo que quiere la ciudadanía. Ha habido una mesa de diálogo permanente de la delegación de gobierno donde el empresariado y los sindicatos han podido durante todos estos meses plantear cuáles eran las quejas, las reclamaciones, cómo se podía llevar mejor este tema. Se han hecho modificaciones importantes, se han modificado los aplicativos de muchas cuestiones, se ha introducido el tema de la incapacidad temporal y, claro, lo que no vamos a renunciar es a que los contratos que se hagan con esta bonificación se hagan de manera indefinida, o sea, que sean contratos indefinidos, ya sean fijos o fijos discontinuos, porque, como han dicho los sindicatos ya, los contratos temporales deberían de ser una excepción, deben ser una excepción, no la norma. Y se pueden sustituir muchos de los contratos temporales que actualmente se hacen por contratos fijos discontinuos. Por lo tanto, no entendemos por qué todo el mundo aquí defiende la precariedad laboral y defiende que estas bonificaciones que vienen de fondos europeos y que exigen además que sirvan para la contratación indefinida y para que haya unos empleos estables y de calidad, pues entremos completamente en el discurso, en el relato, por un lado del Partido Popular y por otro lado entiendo que de manera más legítima los empresarios de la ciudad que por supuesto quieren tener manos libres para hacer, en este caso con sus contratados, lo que quieren. Pero ¿quién va a mirar entonces por los trabajadores? Por supuesto el Partido Socialista va a mirar por los trabajadores y porque esas bonificaciones repercutan en unos empleos estables y de calidad. Ahí está un poco una clave del debate. Al final es el Partido Socialista defiende pues que se potencie, ¿no?, esa contratación
indefinida, de ahí por eso que la bonificación se vaya a dar a este tipo de contrato, también el tema de la incapacidad laboral, pero por otra parte, pues desde la CEME, ¿no?, han dicho hoy que es una situación agridulce. Dice que en parte se alegran, pero insisten, ¿no?, en el tema del sector, por ejemplo, de la hostelería, en el sector servicios, así en general, porque habla de que hay muchas contrataciones temporales, un poco uno de los pilares de este debate. Vamos a seguir hablando de la situación. A mí el Partido Popular no me va a decir lo que tengo que decir a esta altura, Rafa. Se parece. Hombre, no, se parece, ¿no? Pues podremos coincidir, igual que coincidimos muchas veces con el PSOE o con Vox, con otras fuerzas políticas a la hora de hacer nuestra labor de oposición, pero a mí que el Partido Popular me va a marcar la agenda bajo ningún concepto. Yo te hago una pregunta directa. ¿Qué necesidad tenía el Partido Socialista Obrero Español en meter mano a un sistema que funcionaba y que beneficiaba directamente a Melilla? Buscar la contratación indefinida, lo acabo de decir. Empleo estable y de calidad. No se busca la contratación, además, de la manera en que lo habéis hecho. Primero en enero, sin contar con ninguna parte, porque ese decreto se publicó por la puerta de atrás. Aquí nos enteramos todos de sopetón cuando empezamos a ver el diario, el boletín oficial del Estado. Segundo, cuando todo el mundo planta cara a este decreto, habéis estado meses negando la mayor y diciendo que no, que esto iba a funcionar. Y sin embargo, y lo dicen, lo dice el propio empresario, ha frenado en seco la contratación en la ciudad. Pero es que luego las rectificaciones han sido parciales e incoherentes. Pero al margen de que solo se pretenda bonificar el contrato indefinido, ¿por qué hasta el 2026? ¿Por qué el 1 de noviembre? ¿Por qué no de inmediato? El ministro dijo en el vídeo en el que anunció esta medida que el decreto iba a entrar en vigor de forma inmediata. Mentira. No entra hasta el 1 de noviembre. La cosa es que algunos apartados, es verdad, algunos apartados se aplican al día siguiente, otros el 1 de noviembre y otros un mes después. O sea, según el apartado se... Claro. ¿Qué hacemos con los contratos que hemos hecho desde el 1 de septiembre? Perdón, según el BOE, el apartado que de verdad nos interesa... Sí, el apartado es efectivamente... O sea, lo que de verdad nos interesa es que cada apartado tiene una aplicación de una fecha diferente. El que estamos hablando es el 1 de noviembre. Si tocas el régimen económico y fiscal, que es lo poquito que nos queda en esta ciudad, lo poquito, por lo menos amplía, incorpora a otros colectivos, otros sectores que son necesarios. Entonces, insisto, la noticia es agridulce porque volvemos parcialmente al sistema anterior. Era totalmente innecesario. Si se quiere potenciar la contratación en esta ciudad, apostemos por políticas activas de empleo. Si no somos capaces ni de poner unos planes de empleo en condiciones, porque seguimos, que todavía hay incertidumbre. El propio director provincial del INEM o territorio del INEM ha dicho que no puede ponerlo en marcha y ha señalado incluso a una fuerza sindical, cuando esto es responsabilidad de la administración. Pero insisto, yo creo que es un error mayúsculo tocar nuestro régimen económico y fiscal para aplicar medidas regresivas. Esto no lo hacen ni en la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, ni a Cataluña, ni a otros territorios que tienen su régimen económico y fiscal blindado. Y yo creo que haría falta consenso. ¿De qué sirve publicar un decreto? Y luego ya me siento con los empresarios. Que por cierto, la CEME, con la que se ha sentado la delegada del gobierno, ha dicho esta mañana que no está de acuerdo. Que sí, que nos agredamos, sí, parcialmente. Parcialmente, sí. Pues bueno, pues vamos a escuchar a todas las partes. Sí. Vamos a escuchar a las partes. Yo creo que... después del compañero... Sí, no, seguimos en orden y vamos a ver, desde luego hay una primera parte de tu intervención que no podemos más que rechazar. Vamos, pensar que Vox sigue el relato del Partido Popular es de risa. Más bien es al revés. Yo aquí nada el más Partido que Popular, bueno, pero a lo mejor es porque el Partido Popular copia lo que dice Vox ya desde hace años, por ejemplo, en temas de frontera, que es lo que está sacando ahora mismo, ¿no? Entonces vemos... Sí, es verdad que el PP se derechita... En una gran cantidad de temas está asumiendo los postulados y las expresiones y las formas de decirlo que usaba Vox. Nosotros pensamos lo mismo. Yo creo que es muy visible, ¿no? Entonces ya digo, más bien al revés. Bueno, luego, es que uno de los objetivos es mejorar el tipo de contratación que hay. Bueno, pero es que hay sectores, como es la hostelería, que no es que tengan una contratación temporal, un poco porque les dé la gana a los empresarios, sino porque viene un poco dada por la estructura del negocio. Entonces, a lo mejor tampoco podemos utilizar este tipo de regulaciones legales para intentar modificar aspectos de la economía que deben dejarse más al libre mercado. Realmente en la hostelería necesita, porque bueno, pues tiene unas fluctuaciones a lo largo de las temporadas muy grandes, necesita contratar pues de la manera en que tiene que hacerlo. Dejar fuera a la hostelería de esta medida en principio beneficiosa que es la que había, simplemente porque su estructura de contratación tiene que ser esa, no es justo, no es justo.
Seguimos con el debate, sí. Bueno, Si vamos por orden, Rafael Robles, sí. Ha habido una serie de informaciones que se han dado a lo largo de estas 24 horas que no sirven nada más que para confundir y forman parte de esta cortina de humo tremendo que lleva el Partido Popular creando con esta cuestión desde el minuto 1. Por cierto, un Partido Popular que no es que no se diera cuenta, es que se abstuvo en el Congreso de los Diputados con esta... Me fío del PP. Pero se abstuvo. Sí, eso ya claro. Y fue perder las elecciones generales, ver que no iba a poder conformar gobierno cuando dijo la bonificación. Estamos segurísimos, completamente seguros de que hubiera sido otra postura completamente diferente si ellos hubieran estado gobernando. Pero bueno, volviendo al Real Decreto que se acaba de aprobar, hombre, todo esto tiene que pasar por un trámite parlamentario y tiene que pasar por la Tesorería de la Seguridad Social, que precisamente los retrasos que están habiendo para el pago, que voy a dejar otra cosa muy claro, en ningún momento ha desaparecido la bonificación. Ha cambiado el modelo. El modelo, pero es que otro mantra del Partido Popular es que no teníamos bonificación. Y de hecho, otro mantra es que se va a pagar con carácter retroactivo. ¿Pero qué hay que pagar con carácter retroactivo? Si ya se está pagando. De hecho, en las cotizaciones, en los contratos con cotizaciones, bases de cotización a la Seguridad Social por debajo de los 1.500 euros, que estoy casi completamente seguro que es la mayor parte de los contratos de esta ciudad, se ganaba. El empresario ganaba económicamente con el modelo que acabamos de perder. Y eso lo hemos intentado explicar muchas veces, y de hecho la CEME es la que dice con boca grande: no estamos nada de acuerdo, pero hay otros muchos empresarios que nos dicen lo contrario, que nos dicen: hombre, es que este modelo no era tan malo. ¿Dónde perdía el empresario? En el automatismo, en el pago directo de la bonificación. Ya está. Y por eso esto es... la hecatombe se viene abajo. No estoy de acuerdo. ¿Dónde están esos datos que dices tú de que ha habido un parón en seco de la contratación? Porque aquí no ha parado de bajar y de subir el empleo y de subir las contrataciones indefinidas. Sí, ¿dónde están esas 500 trabajadores menos en el mismo periodo de contratación que el ejercicio 2023. Bueno, pues eso puede responder a muchas cuestiones una de ellas coyunturales. Puede responder a muchas cuestiones coyunturales, porque vuelvo a decir que este es un discurso muy fácil de hacer, pero nosotros hemos visto cómo ha crecido durante todo este tiempo el empleo y, lo más importante, que ha crecido los contratos indefinidos, que es lo que pedimos, lo que pedíamos y lo que intentamos con estos cambios de modelo del sistema de bonificación a la Seguridad Social. Por lo tanto, vamos a dejar de generar cortinas de humo, vamos a dejar de confundir a toda la ciudadanía, vamos a escuchar a todas las partes, porque yo creo que también aquí parece que los sindicatos no existen y los sindicatos son una parte fundamental de todo esto, y los sindicatos han celebrado esta modificación que termina de ajustar los cambios que ya se venían haciendo durante estos meses, porque la delegación de gobierno ha estado permanentemente reuniéndose con el empresariado y con los sindicatos de esta ciudad para ver cuál era el mejor modelo, si había que volver al modelo anterior, si funcionaba este modelo. Es que no han pasado prácticamente 6 meses desde que se aplicó. Hombre, ya nos gustaría a nosotros que otros gobiernos escucharan, como ha escuchado el Partido Socialista y el Gobierno Socialista, en este caso a los agentes sociales o a los agentes locales, para hacer los cambios. Pero es que en un primer momento, sí, como todos. Si mira la sinceridad de todos, yo creo que se ve en ese primer momento que todos lo acogimos favorablemente. Pero si es que básicamente... Pero claro, luego ya al ver el texto, ya es donde dijimos, es muy hombre, no, fangoso, es contradictorio. E insisto, hemos vuelto al modelo anterior, al automatismo, que básicamente lo que se pedía, no se ha vuelto al modelo anterior. No vamos a permitir que haya más contratos temporales que contratos fijos, eso lo tenemos clarísimo, no lo vamos a bonificar, por lo menos. Oye, que las empresas pueden contratar temporalmente lo que quieran, pueden hacer también contratos fijos discontinuos. El sindicato Comisión Obrera ayer decía muy claramente que los contratos fijos discontinuos se podían hacer prácticamente en la mayoría de los casos en los que actualmente se hacen contratos temporales, porque no se hacen fijos discontinuos. No, los fijos discontinuos sí entran dentro de la bonificación, pero los temporales, que debería de ser una excepción, no entran. ¿Qué queremos fomentar con esto? Que haya contratos fijos y fijos discontinuos. Es que es muy sencillo. Ya no es tan fácil, porque es verdad que la economía y en este caso el mercado laboral tiene sus características, pero hombre, déjennos que apretemos al empresariado para
para que haya Pero más qué contratación empresariado, Rafa. indefinida que, Mira, Rafa, de que verdad, contratación este temporal. discurso, yo Es que, creo que trasciende... hombre, este discurso es muy claro, No, trasciende es el discurso en de la defensa de los patrona. trabajadores. No, Rafa, mira, yo creo que este discurso... Parece que no hemos olvidado de los trasciende trabajadores. No, esto ya trasciende lo de el discurso de la lucha de clase, de estar No, del no, lado de los no, trabajadores y no de no. la patronal. Mira, Rafa, el tejido productivo en Melilla está en jaque. No paran de cerrar comercios. Por una política económica errática, principalmente de la política municipal o del ayuntamiento o de la ciudad autónoma, que inmensamente ha estado en manos de un gobierno que ha dirigido el presidente Imbroda. Pero en un contexto en el que cierran comercio, emigra masivamente población, no se genera prácticamente empleo. Y no me digas que se genera empleo, porque más que crear empleo, lo que hace... No, es que hay menos parados. Los datos del INE. Hay menos parados. Y como hay menos demandantes, porque se nos ha ido, evidentemente, hay menos empleo. Hay un momento en el que hay un salto de 11.000 parados a 8.000. Y vamos al alta de la seguridad social y no se corresponde con esos datos. La gente se ha ido de Melilla. ¿Por qué? Porque hay falta de expectativas de futuro. Ante eso, lo que menos necesita Melilla es que trastoquemos o alteremos nuestro régimen económico y fiscal de esta manera. Y además, un año convulso en el que, insisto, cambios de decisiones que alteran la forma de funcionar en nuestra ciudad. Y yo creo que volver al estatus anterior y ampliar a otros sectores como el de la hostelería es fundamental. No podemos... Es fundamental. Y Pero era la innecesario. contratación indefinida es lo que busca todo esto. ¿En eso Sí, estamos de acuerdo o no? Sí, pero no de Porque esta manera. eso es lo que hemos No mantenido. de esta manera. Rafa, no podemos No, de etiquetar. esta manera Lo porque habéis mantenido ahora, depende no del antes. objetivo que... ¿Cómo que antes? Antes, Hombre. claro, si el objetivo... todos los cambios se han hecho para la contratación indefinida y porque la bonificación que viene de fondo europeo, los propios fondos europeos obligan a que sean contratos indefinidos los que se bonifiquen, porque Europa no va a dar dinero por dar dinero, va a dar dinero con unos objetivos. En este caso, queremos que haya empleo estable. ¿Vale? Y eso es lo que ha querido el gobierno español, además muy en sintonía con la reforma laboral que se ha aprobado en este país. Aplíquese de forma progresiva, pero dejando claro desde Bueno, un principio. Rafa, pero es que no se ha aplicado de manera que se ha escuchado a las partes y se han ido haciendo modificaciones a lo largo de estos meses, a pesar del poco tiempo que hemos tenido para realmente el impacto de todas estas medidas. Aquí se habla de impacto de datos cuando sabemos que no ha habido tiempo suficiente para valorar todo esto. ¿Un año? No es un año. Vamos, es desde el 1 de septiembre. Quería plantear una cuestión, no sé si José Miguel Yo sí quiero terminar solo con dos cosas. Los empresarios no les podemos poner automáticamente una etiqueta de abusivos o abusones. No, yo no he dicho eso. Es decir, Yo he dicho que es muy legítimo el empresario, que ellos quieran contratar. De hecho, aquí en Melilla, más bien la gran mayoría de los empresarios lo que están es bastante apretados y pasándolo mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo y hay que beneficiar. Los propios empresarios, porque, en fin, por mucho que tú me digas, bueno, es que hay algunos que dicen que no, que las medidas para contratos de menos de 1.500 les venían bien. Hombre, masivamente los empresarios, de hecho se manifestaron, pedían la vuelta al sistema anterior. Cosa ¿Y es lo que ha pasado? Bueno, cosa que con esta norma... O sea, hace 2 meses que se manifestaron y ya hemos vuelto al sistema anterior. Ha pasado de manera parcial y ya digo, va a ser por un tiempo muy, muy limitado, ¿no? Esto es lo que es fundamentalmente. Entonces, los empresarios realmente aquí, hoy en día, yo creo que no se puede hacer esa dicotomía, empresarios, trabajadores, como enfrentados permanentemente. Claro que yo creo no. que van en el mismo barco y lo que sea beneficioso para los empresarios lo es para los trabajadores y viceversa. Yo creo que esa es la visión de futuro y de lo que estamos ya. No podemos seguir en esa batalla de... Pero tenemos que torcerle el brazo al empresario que los para que sindicatos ceda. también tienen una posición en todo esto porque quieren, y ellos han defendido la vuelta al modelo actual, al que tenemos ahora mismo. Los sindicatos también se han convertido un poco en lo que se han los convertido. Contratos, claro, sí. No queremos señalar a los empresarios, pero señalamos a los sindicatos ya. La contratación, los empresarios arriesgan la su contratación capital y su indefinida trabajo. y el empleo estable es lo mínimo que deben buscar los sindicatos en esta ciudad y en este país. Y por eso ha habido una reforma laboral que ha permitido el crecimiento de los contratos indefinidos y la cotización a la seguridad social de esos contratos del menos del 10% en este país a casi el 50%. Eso no lo hemos tenido en la vida. Y por supuesto el crecimiento del empleo que hemos tenido en este país, también en esta ciudad. Que en esta ciudad no podemos presumir de crecimiento de empleo, Rafa. Bueno, de pues ahí verdad. están los datos. Pero, hombre, Ya, que la gente se ha ido. Os voy a interrumpir porque para ir acabando con esta parte del debate, pero ya quería preguntar más concretamente porque también se aborda ese plan de desarrollo socioeconómico hasta el año 2026, ese también llamado plan integral, ¿no?, del Gobierno de España para Melilla y para Ceuta. Quería también que centrar un poco en esta materia, el por qué
aparentemente por el texto no parece que tiene ese límite, la bonificación, después se prorroga, ¿qué debería pasar o qué creen que va a pasar, ya que está pues, ¿no? adherido a ese plan de desarrollo socioeconómico? Vamos por orden y ahora pasamos a publicidad. Amin Azmani. Sí, bueno, a mí me parece que el plan de desarrollo socioeconómico es prácticamente una pantomima. Básicamente, cuando vemos, al final un plan, si no se cuantifica económicamente, ya sabemos cuál es, 300 millones de euros, de verdad, menos del presupuesto que tiene la ciudad autónoma en un ejercicio. Ese es el plan que nos ofrece el Estado para dar un revulsivo o revolucionar nuestro modelo económico en la ciudad. Hombre, por favor. Y encima, las pocas medidas o ventajas fiscales que tenemos se alteran y encima les ponen fecha de caducidad. Yo no me imagino que este gobierno, por ejemplo, se plante en Cataluña o en Navarra o en Canarias y le diga, mire ustedes, su régimen económico y fiscal va a ser alterado y además tiene una fecha de caducidad. Miren, dentro de 2 años caducará. No me quiero imaginar las reacciones y el impacto que eso iba a generar en la política nacional. Lo que pasa es que como en Melilla pues somos 85.000 habitantes, tenemos una representante en las Cortes Generales que solo van a votar lo que le dice su partido, sus respectivos partidos, y el Partido Socialista, que sinceramente ha decepcionado en esta cuestión, porque al final hay un seguidismo a lo que dice Madrid de una manera mayúscula. Yo he echado en falta que la delegada del gobierno no sea la delegada del gobierno del PSOE, sino la delegada del gobierno de los melillenses. Y cuando no está de acuerdo con algo, que lo diga alto y claro. Por ejemplo, la delegada del gobierno de Ceuta, que dijo que la bonificación no se tenía que haber alterado y que el impacto iba a ser negativo. Por cierto, los sindicatos de Ceuta se pusieron del lado de su delegada del gobierno y diciendo que estaban de acuerdo en que no se tenía que haber alterado, y además de esa forma. Primero publicas el decreto, es decir, tiras la piedra y luego ¿llamas al diálogo? No, hombre, no, eso se hace de un principio. Vale, vamos, con esta parte voy a ir pidiendo valoraciones porque es que no tenemos más tiempo. Así ¿Qué pensamos de los planes integrales de desarrollo socioeconómico? Bueno, entendemos que esta medida, esta vuelta parcial a la bonificación, está dentro o está organizada dentro de esos planes integrales de desarrollo económico. Con lo cual, visto ya este botón de muestra, visto lo que va a ser el conjunto del Plan Integral de Desarrollo Económico, pues van a ser cosas como estas, que crean unas expectativas de que se va a hacer algo bueno para Melilla y en realidad no. Vamos a ver, dice el señor Azmani, es que Melilla, con lo pequeñita que es, pues exactamente, al ser pequeña dices, hombre, ¿cómo es posible que el Estado esté racaneando dinero precisamente a la ciudad pequeña? Porque, hombre, quizá si toma una medida en Cataluña, todavía por el tamaño que tiene, todavía puede ser una medida que al Estado le redunde en un ahorro importante. Pero yo creo que en Melilla es una pena, es decir, al trozo más pequeñito de España es al que le están regateando. Pues es muy lastimoso y muy penoso. Y yo creo que el resultado económico para las arcas del Estado es absolutamente ínfimo, mínimo, ridículo. Vamos a concluir ya con Rafael Robles. Es racanear 357 millones de euros en esta ciudad con un plan que además hasta ahora no había habido ningún plan por parte del gobierno el gobierno del Estado con esta ciudad, con inversiones claras, 78 medidas en 4 ejes, dejando muy claro dónde tiene que irse dinero, con medidas concretas. Esto que ha pasado, todo esto de las medidas fiscales, forma parte de esas mesas de diálogo que forman parte del plan de desarrollo socioeconómico. Precisamente, precisamente porque existía el plan de desarrollo socioeconómico, no cabía otra posibilidad más que trabajar desde el diálogo permanente con los agentes sociales en la línea de lo que el propio plan de desarrollo socioeconómico establecía con respecto a la fiscalidad, porque, oye, que nosotros somos los que escuchamos, que antes nadie había escuchado, pues mira, sí, esto es un gobierno que escucha a sus agentes sociales, que escucha lo que tienen que decir. Aquí, hombre, poner el ejemplo de Ceuta está muy bien, pero la que se ha estado reuniendo durante todos estos meses ha sido la delegada del gobierno de Melilla. La de Ceuta también, del PSOE. La del Ceuta lleva en el puesto 2 meses. Y este tema lleva trabajándose un año. La que ha estado reuniéndose continuamente en esta ciudad, siendo delegada del gobierno ya desde hace 6 años, pues ha sido la delegada del gobierno de Melilla. No, y la que ha estado escuchando, no, sí ha escuchado perfectamente. Hombre, le han dicho que volvamos ya he explicado que se han estado haciendo modificaciones. Mira, todo lo que tiene que ver con la seguridad social no se hace de un día para otro, a mí, lo siento mucho. Aquí hablamos del 1 de noviembre como si fuese tan fácil cambiar las cosas. Aquí hablamos de que no, y que el carácter retroactivo, se va a perder dinero. Es mentira. La seguridad social tiene sus tiempos para cambiar los aplicativos, para
tener en cuenta todas Pues para esas... quitarlo, No se ha quitado nada. Vamos a no se ha dejar que quitado concluya porque ya absolutamente no da nada. tiempo Vuelvo a a entrar en repetir, debate. igual que no se ha quitado la bonificación, que no es verdad, es un gran mantra del PP al que habéis sumado los demás. Igual que no se ha quitado la Yo no he bonificación, dicho que se haya quitado la se ha bonificación. cambiado el modelo y se ha estado actualizando y adaptando a lo que los agentes sociales han estado diciendo en cada momento. No. Ha habido una escucha completamente activa por parte de la delegación de gobierno. Y una vez vuelto al sistema anterior, lo que nosotros preguntamos, y hay una pena que no está aquí el representante del Partido Popular, ¿qué va a votar la diputada por Melilla después de haber estado todo este tiempo pidiendo volver al sistema anterior? ¿Qué es lo que va a votar la diputada por Melilla cuando se lleva al Congreso de los Diputados esta cuestión? Eso es lo que vamos a exigimos que nos diga si va a votar por los intereses de la ciudadanía de Melilla o va a votar los intereses del Partido Popular, que es lo que está haciendo hasta estos momentos para confrontar con el gobierno central. Seguirá en su línea. Hombre, claro, de votar lo que le convenga al partido. Y no la efectivamente, eso lo tenemos también muy claro, Vamos, que no es lo que concluyendo. necesariamente le viene bien a los melillenses. Estemos más o menos de acuerdo con los cambios que se van produciendo, pero tenemos muy claro que la diputada del Congreso de los Diputados del Partido Popular va a votar lo que le interesa al Partido Popular y no lo que le interesa a la ciudadanía melillense. Eso también lo tenemos muy claro en el Partido Socialista. Veremos también, pues esa, como tiene que pasar por el Congreso, veremos al final, pues las decisiones de los grupos políticos. Tenemos que hacer una pausa publicitaria. Yo sé que este tema pues tiene muchísimo debate, pero vamos a hablar de otros asuntos, eso sí, después de publicidad. Buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de estos anuncios. Continuamos con el programa de la réplica, con la tertulia, pero ya cambiando de temas. Evidentemente, la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social, pues sí, tiene mucho recorrido y tiene mucho debate, pero también pues un poco para analizar algo de contenido de las entrevistas del martes. Y concretamente pues en el ámbito sanitario, ¿no?, que preocupa bastante, ya sea por el tema de los médicos especialistas, por la puesta en marcha del hospital universitario, las contrataciones en general también del personal de enfermería, de auxiliares y demás. Bueno, pues entonces ya el gobierno, por poner un poco en contexto y comenzar el debate, pues ya se anunció, ¿no?, que se contratarían a 252 nuevos sanitarios para el hospital universitario. Eso es lo que comentó el gobierno de España en un escrito. Entonces quería pues ya abrir un poco ese debate, esos titulares. Vamos a empezar por valoraciones, ¿no?, por orden, y entraremos en debate. Y un poco también pues analizando, ¿no?, si quieren analizar un poco el contenido de las declaraciones del secretario autonómico de un sindicato de enfermería, que es SATSE. Entonces también, si quieren abordar algo, si han visto la entrevista, pues también. Vamos a empezar por Amin Azmani. Pues si hay que dar un titular, yo creo que si hay una palabra que defina la sanidad pública en Melilla es la palabra desidia. Desidia porque el Estado lleva 40 años asumiendo las competencias de la gestión directa de la sanidad pública en Melilla y formamos parte del furgón de cola a nivel nacional en cuanto a prestación de la sanidad, en cuanto a deficiencia de este sistema. Y hay que decirlo que es una cuestión lamentable. Hombre, el gobierno del Estado ahora dice que va a contratar más de 200 profesionales. También dijo que el hospital se iba a inaugurar en 6 o 9 años y vamos camino de 15 años. Es decir, otro monumento a la desidia. Me da igual, quiero sacarlo del debate partidista, si PSOE, si PP, estamos hablando del gobierno del Estado. Y una vez más, Melilla es maltratada por parte de una administración estatal que no se pone en nuestra piel, que no empatiza con Melilla y que permite esta desidia a la hora de prestar un servicio tan esencial y fundamental como es la sanidad pública. Y así infinidad de cuestiones. Hay deficiencias en profesionales, hay deficiencias y necesidad en materia de equipamiento, tenemos problemas en otros gremios que no solo los facultativos, sino la parte administrativa también, etcétera, etcétera. Y esto es una bola que se está haciendo cada vez más grande. El Partido Socialista dice que hace un ejercicio de escucha activa. Me hubiese gustado verlos reunidos, por ejemplo, con el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, que llevan meses dando la voz de alarma y nadie les hace caso, absolutamente nadie. Y están desesperados, ya no es una cuestión partidista, sino que piden que se ponga remedio de forma urgente porque esto nos va a costar vidas humanas. Alguien me dijo que yo estaba siendo ciertamente o algo alarmista, ¿no? Decían desde el poder. Pues miren, no es alarmismo, es que si tardamos en hacer diagnósticos, muere la gente.
y por tanto está en una situación bastante dramática y preocupante, que vamos a profundizar en ello. Ahora profundizaremos más, vamos con valoraciones. José Miguel Tasende. A ver, titular y valoraciones, ¿no? Titular, pues la sanidad enferma. Valoraciones. La sanidad en Melilla es el nuevo hospital del que siempre se habla y parece que es el tema recurrente, pero también es la atención primaria, también es el servicio de urgencias de atención primaria llamado SWAP. El personal, efectivamente, son los facultativos, pero también son los médicos de los centros de salud, los enfermeros, el personal de apoyo administrativo, de limpieza, de tantas cosas, porque realmente un hospital al final acaba siendo como una ciudad pequeñita. Es decir, cuando yo comento esto, me recuerdan, no, y el de limpieza, y el de cocina, y el de lavandería, es decir, esto se prolonga muchísimo. De manera que tenemos que acordarnos de todo el personal y de toda la sanidad en Melilla, que es el hospital, pero hay muchas más. La atención primaria, por ejemplo, que se presta a los centros de salud, ese es generalmente el primer contacto que tienen las familias con la sanidad. Eso hay que cuidarlo mucho más. Bueno, el servicio de urgencias de atención primaria, lo mismo. Siempre que hablamos de urgencias pensamos en las urgencias del hospital, pero ahí está el SWAP, que está prestando una labor enorme, inmensa, y que afortunadamente pues, recibe a muchas visitas y consultas que no necesitan la atención de urgencia de un hospital. De manera que la sanidad enferma, esto hay que solucionarlo. Yo digo un poco ya, es que me parece que poner plazos ya es un poco ridículo después de lo que está pasando, ¿no? Porque llevamos décadas, no años, décadas con estos temas. Pues vamos a pasar a Rafael Robles. Pues a mí me encanta cuando un partido político hace el análisis de no hay que partidizar estas cosas, lo hace desde una altura de miras con respecto al resto de partidos políticos que parece que no sé qué estamos haciendo el resto. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de unas infraestructuras abandonadas y paralizadas por parte del Partido Popular cuando ha gobernado. Lo siento mucho, mira, aquí vino el presidente Zapatero y dijo, se va a hacer esta inversión en la ciudad de Melilla. Y tú te acordarás perfectamente cuando vino el presidente Zapatero, porque tú eras del Partido Socialista. Y dijo, se va a hacer una gran infraestructura, una gran inversión en esta ciudad, como es el hospital universitario. Se puso en marcha. Todos vimos que estaba prácticamente la estructura del edificio levantado cuando llegó el Partido Popular y se ha tirado 7 años paralizada la obra hasta el punto de que prácticamente ya estaba en ruinas lo poco construido que estaba. La excusa, que si entra los juzgados, que si los modificados, etcétera. Durante estos 6 años que lleva volviendo a gobernar el Partido Socialista ha habido 4 modificados de la obra y no se ha paralizado en ningún momento la obra. Por lo tanto, a mí me parece una excusa muy fácil del Partido Popular por qué se paralizó y es no querer ver las cosas cuando ha sido el Partido Socialista el que puso en marcha esta gran infraestructura de la ciudad, de las más importantes, por no decir la más importante en los últimos 20 años, y que va a ser el que lo va a terminar y el que lo va a inaugurar, porque ha sido el que ha ejecutado básicamente esta obra, el Partido Socialista. Pero no solamente el hospital, los centros de salud, ¿quién los ha construido? ¿En qué etapas se han construido? Cuando está gobernando el Partido Socialista. Los centros de salud que tenemos en esta ciudad, los 3 últimos centros de salud, porque el de Polavieja evidentemente era muy anterior, se han hecho durante la etapa socialista. El hospital comarcal, que va a ser sustituido por el hospital universitario, es etapa socialista, es gobierno socialista. Las infraestructuras como el SWAP están remodelándose y construyéndose con el Partido Socialista. La atención primaria ha crecido gracias a esa infraestructura y gracias a la inversión pública y gracias a la dotación de recursos, en este caso sanitaria, que los ha hecho el Partido Socialista. Pero no solamente estamos hablando de mayor dotación, estamos hablando también de estabilidad. ¿Que convirtió los servicios sanitarios públicos el Partido Popular? Los convirtió en precariedad. No hubo ni una sola oferta pública de empleo durante su mandato. En esta etapa ha habido 4 ofertas públicas de empleo. Tú lo sabrás perfectamente, a mí, que ha habido 4 ofertas públicas de empleo, no podrás negarlo. Por lo tanto, 4 ofertas públicas de empleo frente a nada. Eso ha consolidado muchísimo trabajo. O sea, no partimos de cero cuando hablamos de lo que tenemos ahora después de 6 años de gobierno socialista y de lo que veníamos, del erial del que veníamos con la sanidad pública. Por cierto, un Partido Popular que impuso el copago farmacéutico y que básicamente no ha hecho nada por esta ciudad. Claro que tengo que mirar con visión
de partido lo que se viene haciendo en materia de sanidad, no solamente de sanidad, de educación y de otros servicios públicos en esta ciudad. No nos queda más remedio que hacerlo así, porque no nos vamos a poner en una atalaya en el que parece que todos somos iguales y aquí da igual quién gobierne, todo es lo mismo. Pues no. En dotación de facultativo no te quepa la menor duda que habéis sido todos iguales. Autocrítica cero, Rafa. Sí, en el PSOE que yo militaba por lo menos se puso la primera piedra. ¿Qué habéis hecho para resolver las colas que tenemos en la atención primaria? ¿Tú has ido al centro de salud a las 8 de la mañana de Cabreriza para ver el caos que se forma diariamente? Hemos tenido, por ejemplo, una semana en la que no había ni un pediatra. Ni un pediatra, una semana entera, en el centro de salud de Cabreriza. Un otorrino para toda Melilla, un urólogo para toda Melilla, 4 pediatras para toda Melilla, una ciudad en ranking y referencia en natalidad y población infantil. ¿De qué se va a sacar pecho? Y lo de construir nuevas instalaciones me recuerda a lo de mismo perro con distinto collar. Vamos a tener un hospital con la misma plantilla, prácticamente. Hombre, pues, con la misma. ¿no? Rafa, los facultativos en esta ciudad se están yendo, como se están yendo los melillenses, porque no tienen ventajas con respecto a otros territorios. Tenemos 3, a duras penas superamos los 3 médicos por cada 1000 habitantes. En el resto del conjunto de la nación, en 7 médicos por cada 1000 habitantes. Te estoy poniendo datos objetivos sobre la mesa. Sí, ¿de qué me sirve que me saque pecho de que construiste el hospital comarcal? ¿O que pusiste los centros de salud? Pues sí, evidente. Pues eso es lo que tenemos. Pues eso, pero que faltaría. Pero es que no tenemos otra cosa. Pero que faltaría, pero claro. ¿por qué no se le dota del personal suficiente? Se le está dotando y se ha estabilizado a ese personal. Hay que ser constructivo. Tenemos un Ingesa en los sótanos de Madrid que nos ve con bastante distancia, que por cierto, que eso algún día lo tendremos que abordar, porque el personal del Ingesa que trabaja en Madrid cobra plus de residencia. ¿Por qué no vienen aquí a Melilla? ¿Por qué el Ingesa no tiene su sede principal en Melilla y en Ceuta? Nos hablo de descentralización, creo que el presidente del gobierno, Sánchez, lo anunció. Ingesa, no, que el Ingesa tiene un cometido principal, gestionar Ceuta y Melilla. No puede estar en Madrid, debe estar en Ceuta y Melilla, porque hablamos de proximidad con la administración. Estamos hablando pero de al margen de eso, se nos acaba de ir un endocrino y siguen yéndose facultativos, cirujanos. ¿Por qué? Porque no se reconoce primero el concepto de difícil sí, está aprobado prestación. ya. Sí, pero no está todavía en vigor, e insisto, bueno, se estará aplicando. Insisto, y lo del hospital comarcal, al margen de la fuerza política que haya contribuido más o menos al retraso de esa obra, 15 años es intolerable. Es intolerable e inaceptable. Y al Partido Popular, si es el máximo responsable, se le señalará. Claro, pero digo, es que a día de hoy sigue sin estar inaugurado, Y me temo que no vamos, aunque la delegada del gobierno ha puesto multitud de fechas y lo ha reinaugurado como 4 o 5 veces, creo que este año tampoco llegaremos a esa inauguración. Y ojalá los melillenses tengamos ya de una puñetera vez, si me permite el concepto, el término, de abierto este hospital. Pero me temo que vamos a tener escasez, vamos a seguir con la escasez de facultativos y no vamos a poder atender todas las especialidades como se requieren. 2 oncólogos para 85.000 habitantes, bueno, 1 oncólogo y medio si se me permite, porque uno estaba jubilado y le hemos suplicado que se reenganche para poder atender a la ciudad. Vamos a aplicar medidas ventajosas, como lo hacen otros territorios, para que los facultativos vengan a esta ciudad. Por eso, por ejemplo, Somos Melilla defendíamos que en Melilla se construyera una ciudad universitaria con una facultad de medicina. Es algo más que factible. Que los melillenses o los estudiantes que finalizan su carrera aquí puedan hacer sus prácticas de forma inmediata e incorporarlo en nuestro sistema sanitario. Es necesario, pero es más, deberíamos ser ambiciosos. 40 años de gestión del Estado de la sanidad pública no ha demostrado capacidad para revertir las lamentables cifras que tenemos en este sector. Por eso creo que deberíamos de aspirar a la cogestión. Melilla tiene que cogestionar la sanidad pública, participar de ella, porque somos la administración más cercana. Vamos, como no tenemos tanto tiempo para este debate, vamos a dejar que hable el resto de tertulianos. Sí. Bueno, me sorprende, si es verdad, desde luego sería un escándalo que los funcionarios del Ingesa que trabajan en Madrid cobren el plus de residencia en Melilla. Eso, desde luego, en caso de ser así, es un auténtico escándalo, ¿no? Bueno, empezando un poco por el final, la Facultad de Medicina, efectivamente, nosotros también la apoyamos, no solo porque allí se formen médicos que puedan quedarse aquí, sino porque el propio plantel de profesores significa que habría aquí ya una serie de especialidades, prácticamente todas, que estarían presentes pues, a un nivel importante de profesores de universidad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos una vez más? PP-PSOE, aunque no esté aquí ahora mismo el PP presente, peleándose, y los melillenses sin un sistema sanitario adecuado. Esto es la eterna cantinela. De los últimos años siempre es así. En cuanto a que el número de médicos de Melilla, esa ratio que hay, que dicen que es menor que la media nacional,
también quiero decir, porque la verdad por delante, y es quizá lo más importante siempre, ¿no? A ver, parece ser que esto es una encuesta que hizo el Colegio Médico y se refiere al número de los colegiados, colegiados. Y hay que tener en cuenta que Melilla prestan sus servicios médicos que están colegiados en otros colegios también. En virtud de la llamada ley Ómnibus es posible hoy en día estar colegiado en cualquier sitio, en cualquier colegio de España y ejercer en la totalidad del territorio. Con lo cual puede que el dato a efectos de número de médicos que de verdad están prestando su servicio sea real y estemos por debajo de la media nacional, puede ser, pero también puede ser que no. Yo ese dato lo dejaría al menos de momento en espera de asegurarnos, ¿no? Presente el dato. Y ya está, sí. pero sobre todo eso, que la pelea entre PP y PSOE sobre la sanidad no la paguen los melillenses, que es de momento lo que está sucediendo en el hospital y en todos los centros de salud. Hombre, todos los conocemos, y todos vamos a los centros de salud y sabemos cómo están, y las colas y las discusiones que se generan, y las peleas, y el que tenga que haber vigilantes de seguridad porque la gente se desespera. En fin, con todo eso hay que acabar. No es una pelea PP-PSOE, son dos modelos de sanidad pública completamente diferentes. Para ejemplo, de la sanidad pública del PP tenemos la Comunidad de Madrid, la privatización de prácticamente todos los servicios, y para ejemplo de la sanidad pública, pues hombre, todo es mejorable. A mí claro que hacemos autocrítica, pero es que venimos de una situación mucho peor de lo que nos hemos encontrado, y hemos mejorado bastante, en este caso, los servicios públicos. Y me vas a perdonar, pero tu discurso alarmista, tu discurso alarmista con todos estos temas alarmistas, se parece mucho al del Partido Popular. Lo siento mucho. Y cuando has dicho ya lo de la encomienda de gestión, ¿ya para qué? O sea, es que es Partido Popular en estado puro. Pues mira, de verdad, el Partido Popular... que coincida con el Partido Popular, pero somos Melilla, defendemos mayor capacidad de autogobierno. Pero de verdad que el partido que ha estado gestionando la sanidad pública de esta ciudad, que todos hemos visto lo que ha hecho durante 7 años, que está pidiendo la encomienda de gestión, va a solucionar los problemas de esta ciudad. Yo no confío en el Partido Popular, confío en la administración local que lo gestione. Los médicos. Gracias al plan de desarrollo socioeconómico, que te parece tan mal, lo has mencionado hace nada, que no sirve para nada, pues Melilla es considerada zona de difícil desempeño para el trabajo de los médicos. Evidentemente es un incentivo fundamental que eso se empiece a aplicar y que veamos realmente una mejora de la situación de los médicos para conseguir ser atractivos en esta ciudad. Bueno, pues yo no lo sé. Ahí la gestión del Ingesa evidentemente pues el tiene sus tiempos. Bueno, el sindicato médico, el colegio de médicos el sindicato médico, y en concreto el colegio de médicos, pues es un colegio que, me vas a perdonar, pero si está encantado con alguien es con quien le va a dar una subvención para pagarle los alquileres a los médicos. Pero si no se la van a dar, bueno, ¿no? Perdona, aquí todos hemos visto... Porque no la han materializado. Todos hemos visto, en los presupuestos de la ciudad hemos visto que va a haber un convenio. Es decir, que estás diciendo que los médicos están comprados. No, perdona, yo te estoy diciendo que el colegio de médicos puede estar encantado con que se le dé por primera vez una subvención a través de convenio para el alquiler de los médicos, que es la medida que lleva vendiendo el Partido Popular en esta ciudad. ¿No la va a poder materializar? Bueno, no lo va a poder materializar porque ya nos hemos encargado de hacer ver que esa medida pues podía tener unos problemas técnicos importantes, y tú has estado en esas comisiones. Entonces no vincules la reacción del colegio de médicos. Pero yo no he visto al colegio de... yo no voy a señalar al colegio de médicos. El colegio de médicos ya dijo en ese momento que no iba a firmar ese convenio. Pues ya está, entonces. Pero su presidente sí que se ha mantenido en una posición, pues yo no te voy a decir cómo, pero más bien cercana a un determinado partido político en todas estas cuestiones, sin mirar por la imparcialidad que debe tener nada más y nada menos que un colegio de médicos. Y el sindicato médico, frente a lo que han estado aprobando en los grupos sectoriales para trabajar todos los incentivos a los sanitarios, pues ha mantenido también un poquito al margen del resto de sanitarios. ¿Por qué? Ellos sabrán. Es muy legítimo lo que aquí cada grupo, cada sindicato defiende, pero aquí queremos el beneficio de todos los sanitarios. Pues no hemos visto a ningún otro sindicato manifestarse de la manera que se ha manifestado el sindicato médico. Por lo tanto, no se estarían, el sindicato y el colegio médico, no se estarían haciendo las cosas tan mal para otros. Un año de huelga y ninguna reunión con los representantes de nuestros facultativos. No hay asociación de usuarios, pero sí con los representantes de los facultativos. Y eso demuestra que no hay una escucha activa plena como de la que se quiere presumir. E insisto, faltan facultativos. El colegio médico creo que legítimamente
y además lo ha hecho de forma razonada y con contención, con más contención de la que yo creo que deberían de tener, porque hay que estar allí en primera línea de fuego para que compruebes lo que se vive día a día en la sanidad pública. Desbordados total y absolutamente. En la unidad de digestivo, la especialidad de digestivo, ya ni te cuento el esfuerzo monumental que están haciendo los pocos facultativos que tenemos. En pediatría lo mismo. Lo mismo. Entonces, un poquito más de capacidad, quiero decir, un poquito más de empatía y de autocrítica con un gremio que ya no hablo solo facultativo, también el de los pacientes. Si es que en este caso, pacientes y facultativos van unidos de la mano. Claro. Porque estamos totalmente desbordados. E insisto, me preocupa que la inauguración del hospital comarcal no va a atender a nuestra demanda. ¿Por qué? Porque no hay personal sanitario suficiente. Y lamento mucho que el director del INGESA, que es el representante del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, esté muy ausente ante cualquier crítica que realizan tanto pacientes como los facultativos. Estará muy ausente en los medios porque está trabajando. No, por las reuniones con en los medios está ausente. Está ausente en los medios significa que está trabajando. Sí, bueno, mira, Rafa, si el partido, si otro gobierno, otro gobernante no dan la cara, muy mal. No, pero también nos gustaría preguntar y que nos respondiera. Es fundamental tender puentes. Hay que sentarse con la parte implicada. Yo no veo al colegio de médicos pidiendo barbaridades ni beneficios muy concretos. Se están pidiendo más personal porque están totalmente desbordados. Y creo que es una petición totalmente razonada y razonable. Por tanto, atendamos esa reivindicación. Tenemos que ir concluyendo este debate. A la directora general del INGESA se le hacía una entrevista hace 3 días por parte de un medio local y ha explicado perfectamente su visión de las cosas. Por lo tanto, el INGESA está públicamente, no digamos que resuelva. Bueno, a ver qué resuelve. También es que parece entre estar en los medios y trabajar, pues lo importante para mí es trabajar. No sé tú, a mí, pero lo importante es trabajar, no estar tanto en los medios. No, yo estoy evidentemente haciendo mi función de diputado. Que se le reclama reuniones y no está. Tenemos que ir concluyendo porque ya finalizamos el debate sobre sanidad, porque sí quería, pues porque queda poquito para que empiece esa campaña de las elecciones europeas. Comienza pues a las 12 de la noche, ya arranca esa campaña electoral. Y bueno, sí tenemos 2 partidos que sí estarán en la pega de carteles. Bueno, somos Melilla en este caso no, pero sí quería, pedir titulares, valoraciones sobre, cómo ven, ¿no? Qué previsión tiene, qué necesidades tiene la ciudad y cómo también pues se puede trabajar desde el Parlamento Europeo pues para aplicar políticas, evidentemente para España, pero también para Melilla, por supuesto. Entonces quiero hacer una ronda de titulares brevemente y ya pues finalizamos el programa de hoy antes de esa campaña de las europeas. Vamos a empezar por Amiga Mani, por este orden. Bueno, nosotros evidentemente viene una fecha importante señalada, que son las elecciones europeas, y nosotros creo que hay unas determinadas cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Los partidos que tienen muchísima más capacidad y que van a presentarse a nivel nacional para buscar la representatividad del conjunto de la nación, pues pedirle que tengan en cuenta a los territorios periféricos, como en este caso Melilla y Ceuta. El gobierno anterior parece ser que había dado un paso para abrir una oficina en Bruselas, no sabemos absolutamente nada sobre esa oficina, creo que ha caído en el cajón del olvido, pero evidentemente creo que Melilla necesita ser mucho más Europa de lo que ha sido hasta ahora, y eso implica mayores fondos sociales europeos, necesidad de que no acudamos solo a la Unión Europea para hablar de política migratoria. Melilla no es solo política migratoria, Melilla es política económica, gestión fronteriza, en la que estamos totalmente abandonados, somos frontera europea, no solo española, y necesitamos el amparo de la institución europea, y pedir a las fuerzas políticas que van a batallar en este ámbito pues que tengan en cuenta la voz de los melillenses, que parece ser que desde Bruselas nos ven con bastante lejanía. Bueno, pues tenemos esa valoración de un partido localista, aunque no se presente, pero ahora sí pasamos a esos partidos a nivel nacional que sí concurren a estas elecciones europeas. Vamos a empezar pues por el titular, valoración de Vox Melilla. Bueno, la valoración de Vox Nacional, Melilla también, es que se trata de unas elecciones cruciales. Realmente las elecciones al Parlamento Europeo parece que son como de menor envergadura o de menor escala o de menor importancia para los ciudadanos, y no es así. No es así porque Europa tiene cada vez más capacidad de influencia sobre los estados y en consecuencia sobre los ciudadanos, y por lo tanto no debemos dejar pasar esto como si fuera un tema menor. Es muy importante.
Pensamos además, creemos, en fin, parece que todo apunta a lo mismo, que los europeos conservadores y reformistas, el ECR, el grupo al que pertenece Vox, en toda Europa, pues va a tener un auge importante. Nosotros aquí en España consideramos que Vox también va a crecer de manera muy significativa y por lo tanto vamos a poner todo de nuestra parte, ¿no? Podría seguir y dar alguna otra valoración más, pero bueno, pues por ejemplo, decir que coinciden, y esto lo estamos repitiendo porque es así, es un dato objetivo, en Europa votan lo mismo PP y PSOE en un 90% de los casos. En el 90% de los casos, PP y PSOE votan lo mismo en Europa. Normas europeas votadas a la limón por PP y PSOE que nos están haciendo daño a los españoles, pues el llamado Pacto Verde Europeo, la política agraria común, todo esto además está relacionado, ¿no? Es decir, se nos están imponiendo una serie de trabas a nuestros agricultores, a ganaderos, aunque no los haya en Melilla, pero son nuestros conciudadanos y tenemos que ayudarles también. Las normas de emisiones de CO2, la Directiva Europea de la Eficiencia Energética, todas estas son medidas que están en teoría muy bien si se aplican en todo el mundo. Si solamente las aplicamos en Europa y a cambio permitimos que entren todos aquellos artículos, mercancías y productos de la agricultura que vienen de terceros países donde estas medidas no se aplican, lo que estamos haciendo es hundiendo nuestros propios sectores. Vamos a ya concluir pues con esa valoración del Partido Socialista. Bueno, yo lo primero que quiero es decirle a la ciudadanía de Melilla la importancia que tienen estas elecciones, ¿no? Que yo sé que es unas elecciones que, por aquello de que el Parlamento Europeo está bastante lejos geográficamente hablando, pensamos que no nos repercute, pero en esta ciudad, en la mayor parte, por no decir un altísimo porcentaje de las inversiones que vienen tanto del Estado como directamente a la ciudad en fondo europeo, es fundamental para el desarrollo social y económico de esta ciudad. Sería difícil poder medir todo lo que depende cuando hablamos del desarrollo socioeconómico de Melilla. Por lo tanto, decirle a los melillenses que es que nos repercute directamente en nuestro modelo de vida. Por lo tanto, es muy importante que se vaya a votar en estas elecciones, pero es que además en estas elecciones europeas en concreto nos estamos jugando mucho. Acaba de decir el representante de Vox que PP y el Partido Socialista, en este caso los socialistas y demócratas europeos, votan prácticamente lo mismo. Pues me gustaría que siguiera siendo así después de la próxima composición del Parlamento Europeo, porque el gran riesgo que tenemos ahora mismo es que el Partido Popular está echado a los brazos de la ultraderecha, no solamente en este país, sino en el resto de Europa, y eso es muy peligroso, y solamente hay que poner de muestra el discurso que acabas de hacer, José Miguel. O sea, si todo lo que supone en avance en transición ecológica os parece mal, cuando tenemos el gran problema de la crisis climática que estamos teniendo, me pones en comparación a otros continentes. Hombre, a mí me gustaría que el desarrollo socioeconómico del continente europeo fuera un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo tenemos que avanzar para reducir, en este caso, los gases contaminantes, que seamos un modelo de desarrollo sostenible y por supuesto, que avancemos en cuestiones de derechos humanos y en todo lo que representa y significa Europa con respecto al resto del mundo. Pero no es así, claro, porque claro... No es así porque está la ultraderecha para poner en peligro todo valoraciones, porque la verdad, ya, pero bueno, es que es el peligro que tenemos ahora mismo. Es muy importante este peligro, porque grandes avances que han habido por parte de la Unión Europea en la mayoría de los países se han puesto en cuestión en países como Hungría, en países como Polonia e incluso en países tan importantes como Italia. Vamos a ir ya gracias a que está gobernando la ultraderecha. Por favor. ¿Cómo? No, pero vamos a ver, es que no quiero que se entre en debate porque he pedido valoraciones. Yo ya no entro más en debate, simplemente decir que el mensaje que tú nos estás lanzando de que Europa debe ser el ejemplo para todos, claro. Si Europa fuera el ejemplo y todo el mundo siguiera a Europa, muy bien. Hombre, pero claro que para seguir hay que tener un ejemplo. Sí, pero que nosotros europeos no podamos producir lo que luego le compramos al otro,
Es que entonces eso no No, tiene eso- sentido. eso no porque es así, A pero escala bueno. global es donde o se cuida el medio ambiente o no se cuida. Claro. No a escala tan local como y en Europa. siendo y una Unión Europea fuerte. Y concluimos con Rafa, para que responda. Una Unión Europea Y ya fuerte está. en su representación exterior y que precisamente el alto representante de la Unión Europea es español, el señor Borrell, esté empujando para que Europa tenga cada vez más peso a nivel internacional. Pues cada y vez tiene ese menos. modelo, bueno, pues ese modelo que queremos de Unión Europea no lo podemos extrapolar dividiendo, como está dividiendo la ultraderecha, los países, los nacionalismos que está habiendo, que lo único que hacen es dividir el modelo europeo de convivencia y diversidad, que es un ejemplo hemos entrado en histórico debate. en este No, país, no, en ya este- voy en a este cortar continente. porque os he dado la oportunidad, son dos partidos que concurren, pero había pedido valoraciones, quiero ser flexible, pero ya por el tiempo sí tengo que cortar, así que ya tenemos que despedirnos porque me he pasado de tiempo. Disculpad, ahora sí nos despedimos del programa, por supuesto despedirnos de nuestros invitados. Amin Admani, gracias por estar con nosotros A en la vosotros, un réplica. placer. También muchas gracias José Miguel Tasende Muchas por estar gracias, una vez más, y encantado. Rafael Roble, muchas Muchas gracias por gracias. venir esta noche, y gracias por supuesto pues a los espectadores que hayan visto pues este programa, concluyéndolo unas pocas horas antes de que empiece esa campaña electoral de las elecciones europeas. Ya mañana viernes ya comenzamos con esa campaña. Muy buenas noches y hasta la semana que viene.